cordiales y afectuosos a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Este jueves queremos abordar un tema que todos los ecuatorianos debiéramos preocuparnos: la situación del Seguro Social ecuatoriano, que rebasa los problemas últimos. Esto ha sido parte de un proceso largo, por eso se exige que haya un nuevo marco jurídico, balances actuariales al día, que en diciembre fuimos testigos de cargo cuando fueron presentados. Sin embargo, la situación está allí. Y si no se toman medidas, si el Estado ecuatoriano no cancela efectivamente el 40% para el Fondo de Pensiones Jubilares, esto va a ser muy complejo mantener en estas condiciones. Caso contrario, resulta difícil por la merma de los recursos que día a día se reducen en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Está con nosotros para analizar este tema el subdirector general del IES, David Ruales, a quien le damos la bienvenida, y queremos conocer, partiendo de la presentación del balance actuarial a 2018, presentado en diciembre del 2019, ¿cuál es el estado en el que se encuentra el Seguro Social ecuatoriano en este momento? Buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Efectivamente, como parte de una política de transparencia por parte de la actual administración, nosotros pusimos en conocimiento de la ciudadanía los estudios actuariales con corte al 31 de diciembre del 2018. Estos estudios actuariales tuvieron como objetivo principal determinar cuál era la capacidad del patrimonio que tenemos de los recursos del Fondo de Pensiones en el banco, y un segundo objetivo que persiguió fue identificar cuál fue el efecto de dos decisiones administrativas que se tomaron en el año 2015, que la primera fue la eliminación del 40% de aportes por parte del Estado, y la segunda, la implementación de la resolución 501, con la cual se modificaron la distribución de los aportes, pasando los aportes del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud. Eso es parte de la resolución 501 que sigue vigente. Exactamente, es parte de la resolución 501. El estudio actuarial lo que hace es hacer una evaluación respecto de las cifras que se dieron anterior a esta fecha, 31 de diciembre del 2018, y en función de esas cifras proyectar cuál va a ser la situación de ese fondo en determinado número de años. En el caso del Fondo de Pensiones, el estudio fue a 50 años. Y ahí se llegaron a identificar algunas conclusiones. Una de las más importantes, por ejemplo, fue que el impacto que tuvo haber tomado esta de resolución de la 501 y haber eliminado el 50% del fondo del aporte estatal, tuvo un impacto del orden de los 8.900 millones de dólares en el patrimonio del fondo. Esa fue la famosa ley de justicia laboral que entró en vigencia en abril del 2015 en el gobierno de Correa, con parte de los actuales asambleístas, y que determinó 8.000 millones de dólares para comparar lo que fuera casi el feriado bancario del 2000. Es decir, esto es un golpe durísimo de 4 años que no se recibió. Efectivamente, con estos recursos que no se recibían, necesariamente la institución, para poder cancelar los valores a los jubilados, lo que tuvo que hacer es desinvertir de los recursos que tenía en el banco, en el orden de 1.600 millones de dólares cada año aproximadamente, para poder cumplir con sus obligaciones. Es esta situación la que se muestra en el estudio actuarial, y a partir del estudio actuarial y también de un diagnóstico que se hace con la nueva administración a partir de enero del 2019, nosotros lo que identificamos es que para asegurar la sostenibilidad no solo del Fondo de Pensiones, sino de todo el sistema de seguridad social, había que tomar una serie de medidas, pero principalmente teníamos que trabajar desde el lado de la transparencia respecto a las cifras de la institución. Cuando uno también llega a la institución, las cifras es un misterio, tratar de entender la dinámica, la lógica de lo que se quiso hacer hacia atrás, y a partir de eso tratar de ir reconstruyendo. Y en ese sentido, nosotros hemos planteado también, ¿no es cierto?, una serie de estrategias
¿Qué es lo que nos permitan garantizar? Aquí para asegurar el futuro, la sostenibilidad de la seguridad social, tienen que entrar muchos actores. Uno de los actores, por ejemplo, en el caso del fondo de pensiones, desde el Estado, con su pago total y oportuno del 40%, sí, ese es un factor fundamental en este caso, que gracias a la resolución de la Corte Constitucional del año 2018, a partir del 2019 se reintegraron nuevamente este aporte del 40%. Entonces tenemos un primer actor que es el Estado. Luego tenemos dos instituciones, sí, que diría yo son pilares fundamentales aquí también, que son el IES y el BIES. Desde el lado del IES es efectivamente implementar un manejo de gestión óptima y eficiente. ¿Con qué finalidad? Primero, de dar un servicio de calidad y calidez a todos los beneficiarios del sistema de seguridad social. Y segundo, a través de un manejo eficiente de los recursos económicos, generar ahorros para que a su vez estos ahorros sean transferidos al banco y el banco pueda colocar en tasas superiores al 6.25%. ¿Qué pasa si es que el Estado no le pondría efectivamente el 40% del fondo de pensiones? E incluso si es que poniéndole, ¿cuál es la perspectiva actuarial? Respecto al estudio actuarial, nosotros manejamos tres escenarios. Un primer escenario que fue un escenario, llamémosle legal, en el cual el Estado, ¿no es cierto?, cumple con el pago del 40% de forma total. Bajo ese escenario, ¿no es cierto?, nosotros estamos, el último año que se conoce de reserva, técnicamente el último año de reserva positiva es del año 2053. También hicimos un escenario, llamemos así un escenario extremo, en el cual regresamos a la situación del 2015, solo como escenario en la que el Estado deja de cancelar todo, y ahí nosotros tenemos el último año de reserva positiva sería el año 2023. Y otro escenario que se planteó en el estudio actuarial, que es un escenario en el cual el Estado contribuye con el 28% aproximadamente, que se llega el último año de reserva positiva es del año 2033. Pero sí es importante señalar Esto se algo. está aportando, si bien se habla del 40, se está entregando, está presupuestado este año 28%. Sí, más o menos es el valor que nosotros hemos visto en la proforma presupuestaria. Sin embargo, sí existe el compromiso por parte del Estado de ponerse al día. De hecho, actualmente han cancelado hasta el mes de octubre, está pendiente en noviembre, diciembre, más del pago del 13º sueldo. Entonces, más o menos son 450 millones de dólares que están pendientes respecto del 40% del año anterior. Pero como le decía, independientemente incluso del pago del 40%, hay problemas de índole estructural por los que atraviesa el fondo de pensiones desde la naturaleza propia de este. ¿A qué me refiero? Hay un problema que no está alejado del Ecuador, que se lo ve en América Latina, que se lo ve en Europa, y es el problema que tiene que ver respecto a la población, a la estructura de la pirámide poblacional que se va a manejar en el futuro. En el caso del Ecuador, al 31 de diciembre de 2018, la relación entre los activos, los pensionistas activos y los jubilados era de 8-1. Pero en el año 2053 esta relación va a pasar de 8-1 en el 2018 y en el 2053 pasa una relación de 2-1. Es decir, ahí hay un problema de modelo. No se puede sostener. Exacto. Crecen los jubilados y no crecen de la misma manera los nuevos afiliados. Sí, la relación del crecimiento de jubilados versus la relación de crecimiento de los nuevos afiliados es inversamente proporcional. Y por eso es que en estos años se llega a tener esta relación de 2-1. Pero ahí esto es lo importante y por eso le decía que se tiene que dar una ecuación para asegurar la sostenibilidad de la seguridad social. Manejo eficiente del lado del BIES y del IES. Pero adicionalmente, ¿no es cierto?, contar con lo que nosotros hemos llamado este acuerdo por la seguridad social, que no es más que invitar a todos los actores que están alrededor de la seguridad social y en base de la información
que técnicamente se ha levantado en la institución, se tomen las mejores decisiones que permitan asegurar la sostenibilidad de los fondos en el futuro. Porque lo importante aquí es la legitimidad de esas decisiones y esa legitimidad se debe tomar en la mesa con todos los actores. De hecho, nosotros cuando hicimos el anuncio de los resultados de los estudios actuariales, convocamos a jubilados, empresarios, sindicatos, campesinos, expertos en la materia para indicarles cuáles son los resultados y a partir de eso empecemos ya una discusión sobre cuáles son las decisiones de sostenibilidad. ¿Y cuál es el ambiente para lograr este acuerdo tan fundamental en materia de seguridad social? ¿Qué piensan los trabajadores? ¿Qué piensan los empresarios? Porque aquí hay una inquietud sobre la sostenibilidad. Si aquí no hay una reforma al marco jurídico, si no hay un aporte para enfrentar esta crisis, va a resultar difícil. Bueno, de hecho, en las conversaciones en las que pude yo estar con los diferentes actores, más bien hubo un reconocimiento primero a la entrega de información. Nosotros hemos realmente sido una administración que ha entregado información de lo que nos han pedido, se ha entregado. De hecho, no nos olvidemos que incluso los últimos estudios actuariales fueron declarados como reservados y nosotros, contrario de esa decisión, lo hicimos público. Hemos visto buenas reacciones, se ha visto en algunos casos luego de los análisis que estos estudios tienen fundamento técnico, tanto así que nosotros el estudio actuarial lo realizó el actuario de la institución, posteriormente fueron puestos a consideración de una firma auditora actuarial externa, pero adicionalmente también se realizó un trabajo, unos estudios actuariales con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, y los resultados que la OIT con sus técnicos que se encuentran en Ginebra sacan son prácticamente las mismas conclusiones y sobre el estudio que nosotros emitimos. Pero parte del acuerdo será también la reducción de personal, porque mucho se ha criticado de hace 13, 14 años, había alrededor de 10.000 empleados y creció a 38.000. ¿Qué se ha hecho y qué se va a hacer? bueno, desde el lado de la institución, nosotros hemos trabajado en una serie de proyectos que de alguna forma nos permitan optimizar, ¿no es cierto?, el manejo de la institución. Solo en el año 2019, a partir de una serie de estrategias que hemos implementado, nosotros hemos ahorrado cerca de 600 millones de dólares en recursos que han sido transferidos al banco para que el banco a su vez incorpore en sus inversiones. A nivel de personal, en el 2018, diciembre del 2018, estábamos con 38.400 funcionarios. A diciembre del año 2019 estamos en 35.960. En ese sentido, nosotros hemos hecho un trabajo de depuración efectivamente de nuestra nómina, identificando aquellos sectores en los cuales se ve que hubo un crecimiento excesivo y se realizaron recortes. Han salido un poco más de 2.400 funcionarios aproximadamente y seguimos trabajando en esa línea. Pero también hemos identificado, por ejemplo, que la institución no contaba con un modelo de atención de salud. El IES no contaba con un modelo de atención y eso hacía que en las áreas de emergencia de nuestros hospitales grandes tengamos saturación de personas que asistían para curarse una gripe, un dolor de estómago. Y a través de eso nosotros hemos diseñado toda una campaña, estamos construyendo un modelo de atención que se fundamenta mucho en tener un modelo de atención de primer nivel para poder estas especialidades atender de manera más oportuna. Que no vaya un afiliado a un hospital de tercer nivel como es el Andrade Marín para una gripe. Exactamente, por eso. Hay el médico en domicilio, ¿cómo está funcionando sí, eso? justo eso le iba a comentar, por eso una de nuestras estrategias a través del fortalecimiento del primer nivel, en enero ya incorporamos un nuevo servicio que es esto del médico a domicilio, con el cual las personas que son mayores de 65 años y menores de 5 pueden llamar al 140, llega un médico y lo atiende. Nosotros hemos tenido ya 2.300 llamadas, de estas 2.300 llamadas hemos dado atención ya 1.900, en promedio estamos atendiendo entre 40 a 60 minutos, siempre todavía es un nuevo servicio que se está brindando
y va a tener que ¿Y irse cómo ajustando. recurre el afiliado para que lo atiendan a domicilio? Únicamente se comunica a nuestro call center al 140 y solicita el servicio de médico a domicilio. Bueno, se ha hablado del fondo de pensiones, del fondo de salud está pendiente. Sí, La deuda enorme de 3.000, 4.000 millones. Eso del Estado. efectivamente nosotros ya cuando tengamos listo el estudio el estudio actuarial del Fondo de Salud, al igual que en el caso del Fondo de Pensiones, pondremos cuándo en tendrán el de consideración. salud? Estimo que en unas 3 semanas nosotros ya demos conocimiento a la ciudadanía de la situación del Fondo de Salud. Bien, David Ruales, subdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio, vamos a continuar este diálogo. Temas de interés como la reforma legal que se necesita, pero en un ambiente electoral en la Asamblea muy difícil. Muy buen día, feliz jueves.